Título pelado número 1, un límite a Milei. Tenemos, como ustedes saben, todos los días la nota publicada en nuestro sitio digital www.peladostream.com.ar. Porque ¿qué pasó ayer? En una maratónica sesión en la Cámara de Diputados estuvo ahí, mira, ahí estuvo, de quedar sancionada la ley que limita el gobierno por DNU. ¿Qué es el DNU? DNU es la sigla de Decreto de Necesidad y Urgencia. ¿Qué es un decreto de necesidad y urgencia y en qué se diferencia de un decreto ordinario? Bueno, que el decreto de necesidad y urgencia, con la firma de varios ministros, se convierte en una ley automáticamente. Es un instrumento extraordinario que le ha facilitado a los distintos presidentes, no solamente a Javier Milei, muchas veces gobernar por decreto, puenteando al Congreso de la Nación. Con un agravante, y es que para voltear un DNU hace falta número calificado, mayoría calificada de ambas cámaras del Congreso para voltear un DNU presidencial. Bueno, a instancias de la oposición, del peronismo fundamentalmente, del kirchnerismo, la Cámara de Senadores sancionó, le dio media sanción a una ley para terminar con la vigencia automática de los DNU, es decir, que si los DNU no son aprobados por el Congreso, no tienen vigencia. Y además, si una sola de las dos cámaras por mayoría simple dice no, este DNU no sirve, ese DNU se cae. Esa ley, que ya tenía media sanción del Senado, fue a diputados y ayer se trató en diputados. En general se aprobó con abundante mayoría. Pero el artículo 3 de esa ley, que fue aprobada por mayoría, en general, ese artículo 3 tuvo votos en disidencia y como le cambiaron la redacción a ese artículo tercero, la ley vuelve al Senado, con lo cual le dan un tiempo más a Javier Milei para que siga disponiendo del gobierno por DNU. Yo te hago la versión corta, obviamente el detalle está en nuestro sitio digital, porque es un poquito más complejo, pero esta es la médula para entender de qué se trata. Es importante entender que este régimen de DNU blindados que le permitían al gobierno, que les permiten a los distintos gobiernos puentear en buena medida al Congreso gobernando por DNU, nace de una ley del año 2006. ¿Quién fue la autora de esa ley del año 2006? Una senadora muy importante de la historia del Parlamento argentino. Esa senadora ex senadora hoy, se llama Cristina Fernández de Kirchner. En el año 2006, cuando gobernaba, era presidente de la Nación, Néstor Kirchner, y ella todavía no era candidata presidencial, luego ganó en el 2007. Bueno, con este antecedente es que las diputadas de Marcelo Orrego, Nancy Picón y María de los Ángeles Moreno, ayer dijeron, nosotras no vamos a acompañar esta ley para limitar los DNU a Milei, porque es una ley de corte electoral. Es decir, si esta ley la propuso el kirchnerismo y hoy la quiere retirar el kirchnerismo, si el kirchnerismo se dio a sí mismo las herramientas para gobernar por DNU y hoy se las quiere retirar a Milei porque considera que esto es peligroso, tiene un carácter electoralista y cuanto menos es un debate inoportuno hoy. Al menos esperar que pasen las elecciones del 26 de octubre. Por ese motivo, las dos diputadas de Orrego votaron con Milei, con La Libertad Avanza, con el PRO en esta ley. Reitero, igualmente hubo número, se sancionó en general, pero como se modificó la redacción del artículo tercero, al haber modificado esa redacción, vuelve al Senado. Milei dice, hagan lo que quieran, sancionen la ley, que yo se las voy a vetar, En cuanto me toquen la ley y me limiten los DNU, yo esa ley la voy a vetar. Claro, el tema es que la oposición ya le ha demostrado al presidente que tiene holgadamente los 2/3 para volver a insistir. Y esto es el kit de la cuestión, es que hoy Milei tiene y ha podido gobernar gracias a esta ley, muchas veces desoyendo al Congreso y meta DNU,
Porque para voltear un DNU hacen falta mayorías especiales en ambas cámaras. Bueno, con este cambio que propone la oposición, ya no hacen falta mayorías especiales, se puede voltear con una sola cámara directamente o, en el caso de haber transcurrido 90 días desde el decreto y el Congreso no lo haya ratificado, el decreto se cae lo mismo. Ese es el artículo que generó controversia y es el que ha modificado la Cámara de Diputados. Sacarle ese plazo de que si en 90 días el Congreso no te lo aprueba, el decreto se cae. Pero aunque prospere la ley, vuelvo a lo mismo, en el Senado, Milei dice yo se las voy a vetar. Y todo esto pasa en un contexto político muy enrarecido, a muy poquitos días, a 2 semanas, 2 fines de semana, de ir a votar en elecciones generales para renovar parcialmente la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. El detalle está publicado, reitero, en nuestro sitio digital www.peladostream.com.ar. Límite a los DNU de Milei. Diputados le dieron una mano sobre la hora y ahí también estuvieron las diputadas de Marcelo Orrego, como lo hemos explicado.